¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con eh, Primera de Reyes, capítulo 7. Hemos tenido unos problemas, pero con la ayuda del Padre vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con el versículo 13. Dice, y envió el, el rey Salomón e hizo venir a Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre trabajaba en bronce en Tiro. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia, ciencia en toda la obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda la obra. Entonces dijimos que este Hiram es diferente al rey que vimos en el capítulo 6, que él sí era el rey en Líbano, allá en el norte de Israel. Este no, este era un israelita, uh-huh, que su madre venía de la tribu de Neftalí. Y dice, versículo 15, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Entonces dijimos que eran unas columnas altas como de postes de luz, un poste y medio de luz, y eran muy anchas, donde si 5 personas agarradas de la mano se rodeaban alrededor, exactamente eso era el diámetro. 16. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas, y la altura de un capitel era de 5 codos y la de otro capitel también eran de 5 codos. Entonces, el capitel es la parte de arriba de las columnas. Y había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, eh, 7 para cada capitel. Entonces, alrededor de cada columna había unas cadenas, perdón, unas redes. Primero eran unas redes y luego había unas cadenas así como colgando. Y acuérdense que estas columnas no estaban deteniendo nada, solamente eran como de adorno. Pero Salomón había planeado todo esto porque, de acuerdo a la grabación de los descubrimientos últimos que se han hecho acerca del Arca del Pacto y dónde la han encontrado, este, sabemos que todas estas cadenas y estas redes alrededor de los capiteles tienen un motivo de ser. Nosotros no entendemos cómo es que funciona eso, pero es exactamente lo que se necesitaba para que esas columnas, cuando los israelitas se dieran cuenta que estaban en peligro, como en este caso que ya sabíamos que Jeremías les avisó a todo el pueblo, viene Nabucodonosor por ustedes, todos los de Judea que estaban no haciendo las cosas de la voluntad del Padre. Entonces ya estaban advertidos por Jeremías, ahí viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y va a venir a llevarlos como esclavos. Entonces no querían que el arca del pacto se la llevara Nabucodonosor. Para esto, el Padre ya les había enseñado a Salomón cómo hacerle para que hubiera unas especies como de, de un elevador que se iba a llevar a la hora de operar el mecanismo de los capiteles para que se fuera para abajo el arca del pacto, que era sagrada, era lo más sagrado del templo. Versículo 18. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo el otro capitel. O sea, las granadas estaban todas alrededor. Los capiteles estaban sobre las columnas en el pórtico y tenían forma de lirios, o sea, arriba, toda la terminación de los capiteles eran como las hojitas de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel.
encima de su globo o el recipiente ese, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Joaquín. Joaquín, que significa establecer. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y Boaz significa fuerza. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin tenía que ponerle nombre a las columnas? ¿Con qué fin? ¿Habría algún fin? Era para que supieran cuál era la columna que iba a provocar la palanca esa para que hiciera bajar el arca del pacto como en un elevador y luego había un como resbaladero donde se iba resbalando, iba a ir a caer a un lugar donde iba a ser guardada por mucho tiempo. Porque acuérdense que esto, lo que está haciendo Salomón está sucediendo aproximadamente en el año 900 antes de Cristo. Y después, como de 500 años, fue cuando sucedió lo de Jeremías, que les advierte al pueblo, a los de, a los de Judea, que ahí viene Nabucodonosor para llevarlos como esclavos. Así estaba escrito. Por 70 años tenían que durar esclavos en Babilonia, porque tenían que entender que tenían que obedecer la palabra de Dios. Y no la estaban obedeciendo. Tenían todo torcido. Entonces, ahora vamos a leer los versículos 41 y 42, que es donde aquí viene, continúa la explicación de las columnas, porque a continuación viene la explicación del lavatorio, esos recipientes grandísimos donde ponían el agua para que los sacerdotes se pudieran lavar de la sangre de los animalitos. Pero hay una interrupción aquí y vamos a pasar al versículo 41 para continuar con los capiteles. Dice, 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, o sea, 200 y 200, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿dónde pueden ver las personas que después quieran ver el video donde se toma esta información? El video se llama El secreto del escondite del Arca de la Alianza. Está en YouTube. El secreto del escondite del Arca de la Alianza y está hecha por Michael Rood. Se escribe Michael R-O-O-D. Ok, vamos a continuar entonces con el versículo 23. Dice mobiliario del templo. Ya no vamos a hablar ahora de las columnas, vamos a hablar acerca de ese recipiente grandísimo donde ponían el agua. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Ese mar no crean que era el mar, el océano, sino que era tan grande el recipiente, le cabían 12,000 galones de agua. Y acuérdense que el agua que ponían en ese recipiente tenía que ser agua viva. ¿Qué es eso de agua viva? El agua viva tenía que venir por medio de unas tuberías para llenar ese recipiente inmenso hecho de bronce. Tenía que venir o de un río con agua corriente o de un manantial de agua, pero no podía ser que la trajeran de un estanque o de un lago. No, el agua tenía que estar corriendo para que fuera agua viva. Porque acuérdense que todo esto es para los rituales del templo. Ok, vamos a continuar. Dice, nos quedamos en el 24. Y rodeaban aquel mar, acuérdense, mar es el recipiente. Por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. O sea, abajo
de toda la circunferencia de ese mar, de ese recipiente de bronce, había unas bolitas alrededor como adorno, ¿ok? Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre eso se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Qué lástima que no podemos ver las fotos, pero bueno, vamos a imaginarlo. Entonces estaba el recipiente y abajo del recipiente había 12 toros, representando a las 12 tribus de la casa de Israel. Y esos 12 toros en sus ancas eran donde estaba sostenida el mar o el recipiente. Y 3 toros estaban viendo para el oriente, 3 toros estaban viendo con la cabeza volteada hacia el occidente, 3 toros hacia el norte y 3 toros hacia el sur. ¿En dónde más en las escrituras tenemos ejemplos de esta disposición? Si se acuerdan, cuando Moisés acomodó las tribus en forma de cruz también, en forma de cruz, y en el centro estaba el tabernáculo. Estaban 3 tribus que daban para primero 3 tribus que daban para el este o el oriente, y ahí estaba la tribu de Judá. Y luego otras 3 tribus que daban para el occidente, 3 tribus que daban para el este y 3 tribus que daban para el oeste. ¿Dónde más tenemos ese ejemplo? Pues lo tenemos también en la Nueva Jerusalén. Entonces, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. En el versículo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 21, dice, ¿dónde más vamos a encontrar 12 puertas? Dice, aquí todo este capítulo está hablando desde desde el capítulo 21 está narrando de cómo va a ser la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que va a venir, dice que del cielo, y se va a venir a establecer en Jerusalén. Bueno, esa Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, solamente 12 puertas. Y en cada una tiene el nombre de cada una de las 12 tribus de la casa de Israel. Y aquí dice, en el 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, en la Nueva Jerusalén, ya después del milenio, ya después de que es echado Satanás al fuego vivo, viene la Jerusalén, que es donde todas nosotros anhelamos vivir algún día la vida eterna con el Padre Todopoderoso. Y dice que no va a haber templo porque Él va a ser el templo, Él y el Cordero. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No se necesita el sol, no se necesita la luna. 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea que todo mundo le va a dar honor y gloria al Padre. 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Acuérdense, son 12 puertas. Y todos queremos entrar por alguna de esas puertas. El Padre nos va a indicar cuál es la puerta que nos corresponde. 27. Nada, 26. Y llevarán la gloria y la honra a las naciones
las naciones a ella. 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es exactamente en ese libro donde nosotros queremos tener escrito nuestro nombre. Y Yeshua nos dijo cómo. Muchos ejemplos vimos del monte, del sermón del monte. Y Él nos dijo cómo poder tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero primeramente, por fe, creyendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con Primera de Reyes, capítulo 7. Y estábamos en los 12 toros, ¿se acuerdan? Y dice, el 26, y el grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Luego les voy a mandar las fotos para que las puedan ver, las fotos que les iba a poner aquí. 2000 batos, ¿qué es eso de 2000 batos? Son 12,000 galones. 12,000 galones. Bueno, antes de entrar a las basas de bronce, o sea, 10 basas de bronce, quiero que por favor nos vayamos a Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículos 1 y 2. ¿Qué vamos a ver ahí? En Ezequiel, ahí hay una visión muy importante. Una visión del futuro. Dice que ya no se va a necesitar ese recipiente grandote con las aguas, con los 12 galones de agua. Ya no se va a necesitar. Porque, ¿qué creen? Dice Ezequiel que de debajo del templo en Jerusalén van a salir aguas vivas que van a estar corriendo por todo la entrada y después se van a ir hacia la derecha. Entonces dice Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Eso casa se está refiriendo al templo, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Acuérdense, la entrada siempre estaba hacia el oriente para que cuando las personas entraran, le dieran la espalda al sol. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que miran al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Entonces, allá abajo, de donde fue construido el templo, hay gran manantial de agua. Y van a correr por ahí y ya no se va a necesitar traer agua y conservarla en un tazón enorme, en un recipiente que ellos le llamaban el mar. También es muy importante que veamos que ellos le llamaban a ese recipiente el mar. Y en Apocalipsis dice que no habrá mar. Entonces los comentaristas dicen, a lo mejor no es que no va a haber mar, sino que se está refiriendo a que no va a haber ese recipiente enorme donde conservaban el agua. Ok, vamos a continuar. 27. E hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta, tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras, o sea, había unos cuadros y en medio del cuadro había un hoyo para poder poner los recipientes chiquitos, porque de ahí es donde se iban a estar sirviendo los sacerdotes para lavarse las manos, porque el otro era una cosa inmensa, inmensa. Entonces,
Según dicen que los toros que estaban ahí sosteniendo el recipiente, abajo tenían unos tubos y por ahí entraba el agua y luego le sacaban el agua por donde estaba la boca de los toros y así iban llenando las vasas pequeñas, las 10 vasas pequeñas. Versículo 29. Y sobre aquellos tableros que estaban en las molduras había figuras de leones, de bueyes, de querubines y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones, de los bueyes había añadiduras a bajo relieve. O sea, las decoraciones de las bases donde estaban sentados los recipientes pequeños, había figuras de bueyes y de leones. Versículo 30. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce en sus 4 esquinas. Había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. O sea, las ruedas que tenían era con el fin de podernos trasladar esto a donde estaba la fuente grandota, el mar, y de ahí poder que saliera agua a través de la boca de los toros y rellenar las pequeñas vasas de donde sí podían sacar el agua los sacerdotes porque eran más pequeñas. 31. Y la boca de la fuente, entraba un codo en el remanente que salía para arriba de la basa y la boca era redonda de la misma hechura del remate y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían a la misma base. La altura de cada rueda era de codo y medio. Y la forma de las ruedas eran como las de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición de bronce. 34. Asimismo, los 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa, y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. Versículo 36. E hizo en las tablas de las molduras y los tableros entalladuras de querubines, de leones, de palmeras con proporción en el espacio de cada una y alrededor de los adornos. O sea, todo bien decorado con los leones, los querubines y las palmeras, los carritos que estaban con sus ruedas de bronce y deteniendo a las pequeñas bases. 37. Y de esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. 38. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada uno era de 4 codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente. Acuérdense que el mar es el recipiente inmenso. Asimismo, bueno, los versículos 40 y 41 ya los leímos porque formaban parte de la descripción de las columnas. Ahora nos vamos, 41 y 42. Ahora vamos a pasarnos al 43, donde sigue hablando de las basas, las pequeñas basas. Son las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar con 12 bueyes debajo del mar. 45. Y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Yahvé de bronce bruñido. Y todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Acuérdense que todo eso es allá más o menos por el río Jordán y es donde estaba la arena arcillosa para poder hacer eso. 47. Y no inquirió Salomón el peso de bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Yahvé, a un altar de oro y una mesa también de oro,
sobre la cual estaban los panes de la proposición. Eso ya lo vimos bastante en el capítulo anterior. Todo eso era de oro, donde estaba la mesita de los panes, el altar del incienso y la menorá o la lámpara. 49. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda, frente al lugar altísimo con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Versículo 50. Asimismo los cántaros de despabiladeras, tazas y cuchillos e incensarios de oro purísimo. También oro los quiciales de las puertas, o sea, los marcos de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y las puertas del templo. 51. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Yahvé. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Yahvé. Bueno, este capítulo hubiera estado mejor con las fotos, pero no se pudo. Después las ven, de todas maneras. Pero es mucho número, muchos datos de los utensilios, de las cosas que hizo Salomón. Con esto terminamos el capítulo 7 de Primera de Reyes y vamos a dar oportunidad si alguien quiere comentar algo o algún testimonio, algún agradecimiento. Ya escuchamos el agradecimiento de Tata, que su hijo está leyendo la Biblia por la buena voluntad de Dios. Él escucha las oraciones. Almita, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Dónde está lo de las columnas Boaz y Joaquín, que son dos? Sí. Una significaba fuerza. Uh-huh. ¿Y la otra qué significaba? Establecerse. Muchas gracias, Almita. De nada. Uh-huh. ¿Alguien más? Alma, este templo de Salomón es donde ahora está el domo. Donde estaba el lugar sagrado está un poquito más para acá, más para la izquierda. Si ves el video que les mandé, ahí viene marcado dónde estaba el lugar santísimo. Ahorita están ahí mandando los musulmanes y el señor que está haciendo el video no pudo entrar, lo corrieron de ahí luego los policías. Pero acá al lado está el domo de oro. Uh-huh. O sea, es ahí. Sí, porque ahí es donde no dejan entrar a los que no son musulmanes. Sí, ajá. Y ahí es el monte del templo, ahí está. Uh-huh. Bueno, entonces ahí en el video pueden ver cómo estas dos columnas Dios le mandó a Salomón que las hiciera para cuando hubiera emergencia de esconder el arca, porque Nabucodonosor lo que más quería llevarse del templo era el arca. Y entonces ese mecanismo que hicieron como una especie de palanca para que el arca se hundiera, entonces eso servía para esconderla. La han encontrado. La han encontrado. Uh-huh. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces vamos a cerrar para que no salga tan grande este video. Y vamos a orar para despedirnos. Ok. Gracias te damos, Señor Padre, porque tú has permitido de poco a poco que se vayan descubriendo tantas cosas que estaban encubiertas, pero tú, Padre, de acuerdo a tu perfecta voluntad, los vas sacando a la luz de poco a poco.
porque los tiempos se aproximan, Señor, en que todo tiene que estar a la luz y tiene que estar súper, súper entendible de que toda esta obra tú la hiciste perfecta. Y gracias te damos, Padre, porque a pesar de eh, tantos accidentes que tuvimos el día de hoy, pudimos terminar el capítulo y tú eres el que nos dará la oportunidad de comprender las cosas que están escritas ahí. Te pedimos que nos lleves con bien, que nos cuides esta semana. Gracias, Padre Santo, por el testimonio que nos dio esta Marta y con su hijo, Padre, y que nosotros podemos palpar la mano tuya en ese hijo Federico. Gracias, Padre. Y gracias porque nos permitiste estar aquí reunidas con el mismo gozo de todos los sábados. Te pedimos que nos lleves con bien en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Ok, le voy a poner en pausa.